El sector del genérico ha vivido un final de legislatura intenso, marcado por enmiendas, pactos consensuados pero no firmados y un futuro en el que el sector todavía tiene mucho que decir. Para analizar las últimas decisiones, valorar las medidas adoptadas y para conocer las que se tiene previsto poner en marcha de cara a asegurar la posición en el mercado de los medicamentos genéricos, contamos con Ángel Luis Rodríguez de la Cuerda, director general de ASEG. Ángel Luis, bienvenido. Buenos días. Bien, Ángel Luis, ¿qué balance podemos hacer de esta legislatura? Bueno, la verdad que es la legislatura que termina ahora mismo para el medicamento genérico. Podemos decir que ha sido pues una época de luces y de sombras, ¿no? Es verdad que el genérico, como un sector nuevo que es y joven, ¿no?, ha tenido, digamos, un incremento en la penetración de mercado en lo que va en estos 4 años, pero también tenemos que decir que en los últimos 2 el medicamento genérico está sufriendo un frenazo muy importante en su penetración y sobre todo en lo que es la progresión de los crecimientos. Hablando de penetración del genérico, según datos ministeriales se alcanzó el 44% de unidades en octubre. Ya pensando en 2016, ¿qué medidas deberían ponerse en práctica de cara al nuevo gobierno que llegue para asegurar un incremento de esa penetración del genérico? Bueno, antes de nada hacer una matización. Es verdad que el Ministerio de Sanidad habla de un 45% de penetración de genéricos, pero hay que decir que eso es si cogemos solamente el mercado financiado. El mercado total en España, la penetración del mercado de genéricos en unidades ahora mismo es de un 40%. Y la noticia por la cual estamos preocupados y lógicamente ocupados es que esta participación ya se viene manteniendo durante muchos meses, a diferencia de la cuota de participación que se da en otros países del entorno europeo, que está alrededor del 60%. Con lo cual, digamos, tenemos 2 noticias, ¿no? Una noticia buena es que todavía tenemos recorrido, el genérico todavía tiene un recorrido en España y tanto las administraciones sanitarias como el ciudadano versus acceso puede beneficiarse del genérico, y la que no es tan buena, evidentemente, es que estamos a los países de la cola del entorno europeo, junto con los países mediterráneos como pueden ser Portugal, Italia o incluso Grecia, ¿no? Concretamente, ¿qué medidas son las que para 2016 se le podemos hablar de exigir al nuevo gobierno? Bueno, vamos a ver, en cuanto a las medidas o las normativas que nosotros desearíamos para potenciar e impulsar nuevamente el sector de los genéricos, que creemos que es importante, por un lado pasaría, digamos, todo lo que es una normativa que permitiera al genérico diferenciarse de la marca que está fuera de patente. La marca fuera de patente ya ha amortizado su inversión y, lógicamente, entendemos que como sectores complementarios del sector innovador que somos, una vez que se termina la patente es el momento de los genéricos, ¿no? En este sentido, cuando hablamos del frenazo de los genéricos y hemos analizado las causas, prácticamente son 4. Hemos visto que cuando un genérico sale al mercado, ahora mismo, es muy difícil coger cuota de penetración. ¿Por qué? Porque no hay una diferencia frente a la marca. Antes, como sabéis, la normativa pasaba un periodo razonable de 6 o 8 meses hasta que se formaba el conjunto homogéneo. Hoy en día la normativa no te permite ese plazo, con lo cual es muy difícil competir con un nuevo genérico que sale al mercado y coger cuota de mercado. Un dato significativo, simplemente, en el 2011 la penetración de un genérico nuevo en el mercado estaba alrededor del 50 al 60%, hoy en día un genérico que sale al mercado en un año tan solo coge del orden del 15%. Esto nos da medida de cómo está sufriendo estos medicamentos cuando salen. Otro factor que hemos analizado para ver cuál es el parón que están sufriendo los genéricos es que la ley ahora mismo no permite a la marca fuera de patente diferenciarse en precio del medicamento genérico, lo obliga de alguna manera a igualarse. ¿Esto qué quiere decir? Pues que realmente no tenemos recorrido, ¿no? Para eso nosotros lo que sí nos gustaría es que hubiera una diferencia de precio entre la marca y el genérico, entre otras razones, porque entendemos que es la razón de ser de nuestros medicamentos, tener una diferencia de precio. Y el tercer punto que hemos analizado, por el cual este frenazo de los genéricos es más patente hoy en día, es que estamos viendo cómo normativas que no cumplen la unidad de mercado, como pueden ser, por ejemplo, las subastas andaluzas, se están dañando de una manera ya importante al desarrollo de nuestros medicamentos. Y un cuarto punto, y el cuarto punto que podríamos hablar es que necesitaríamos unas normativas que impulsaran nuestro sector como sector industrial que somos, comprometidos fundamentalmente con el desarrollo del Producto Interior Bruto en este país. Hablando de medidas, el 1 de enero de 2016 entran en vigor las enmiendas introducidas en la Ley de Presupuestos que afectan directamente al mercado de medicamentos genéricos. ¿Qué valoración hacéis desde ASEG de estas enmiendas? ¿Son positivas para el sector?
Bueno, básicamente las enmiendas que van a entrar en vigor a partir del 1 de enero, en cuanto afecta al sector de los genéricos, es verdad que vamos a recuperar una normativa de descuentos libres para la farmacia y para la distribución. No es una normativa nueva porque ya venía operando antes del 9 de 2011, pero es verdad que es importante que se recupere para tener una mayor flexibilidad, digamos, a la hora de poder competir en el mercado, y también, que duda cabe, pues para de alguna forma facilitar la labor también del farmacéutico. El farmacéutico tradicionalmente, y hay que reconocerlo, ha sido un socio aliado del medicamento genérico y un colectivo que ha hecho mucho por el genérico en este país, me refiero en cuanto a lo que es la formación e información hacia el ciudadano, ¿no? Es verdad que también esta normativa nueva reconocerá una nueva ley en donde se reconoce de una manera explícita que las siglas FG pues son nominativas y digamos y privativas de los medicamentos genéricos, y por otro lado también es verdad que esta nueva normativa recogerá, digamos, el final de la discriminación positiva o de la preferencia del genérico a igualdad de precio en la dispensación de las farmacias. Aquí hay que decir que esta norma era de las pocas cosas que teníamos hasta ahora que han podido ayudar en estos últimos años al medicamento genérico, pero en un plano teórico, porque la realidad ha sido otra. La realidad es que, aunque la ley lo decía, la práctica por las comunidades autónomas no ha sido así, de manera que la velocidad, digamos, de aplicación de esta norma en las distintas regiones ha sido diferente y no ha beneficiado como nosotros hubiéramos deseado al medicamento genérico. ¿No cree que la introducción, la eliminación, ¿no?, de esta prelación suponga el despertar de la marca? Vamos a ver. Desde luego es un nuevo escenario, es decir, volver a los descuentos libres, el afianzar, digamos, la identidad del genérico con las siglas FG, o la ausencia de la discriminación positiva. Tenemos que ver cómo opera en el mercado, ¿no? Lo único que sí es cierto que tenemos que decir y reivindicar a las administraciones sanitarias, y así lo estamos haciendo a través de reuniones que ya vamos manteniendo fundamentalmente con las consejerías, y haremos con el nuevo gobierno que entre a principios del año próximo, es reivindicar los valores del medicamento genérico. No solamente el ahorro que produce al sistema, porque hay que recordar que ya de entrada un genérico produce una disminución en el precio de los medicamentos de un 40%, y es verdad que las marcas es que están obligadas a ponerse el precio por ley, no es que lo hagan de una manera voluntaria, lo hacen de una manera obligada. Nosotros siempre nos planteamos, cuando hablamos con las administraciones, que piensen cuál es el valor del medicamento genérico, que es el auténtico regulador del precio del mercado. Dicho de otra forma, si no hubiera genérico, es muy difícil pensar que una marca voluntariamente bajara el precio. Lo segundo que también transmitimos es que si queremos un sector importante del medicamento genérico, hay que cuidarlo y hay que desarrollarlo también de las administraciones. No hay que pensar solamente en el ahorro a corto plazo, también hay que pensar en el medio y en el largo plazo. Aquí solamente 5 datos, y es la contribución de nuestro sector industrial como un sector industrial importante. Estamos comprometidos con el empleo, damos empleo a más de 9.000 personas de manera directa y 25.000 indirecta. Estamos comprometidos con la innovación y el desarrollo, invertimos el 3,5% de nuestra facturación en esta faceta. Hay un tema muy importante que es en la producción. Nosotros hay que recordar que de cada 10 genéricos que se consumen en este país, 7 se fabrican en España. Hemos incrementado nuestras exportaciones en los últimos años en un 30%, y en definitiva podemos decir que somos un sector muy comprometido, evidentemente, con el Producto Interior Bruto. Esto es un valor no solamente de presente, también de futuro, y eso creo que es importante que las administraciones, en definitiva, tengan estos 3 aspectos, que cuentan con un sector industrial muy potente en España. Nosotros representamos y desarrollamos lo que viene ahora a llamarse la marca España, es un sector industrial, el de los genéricos, muy relevante en este sentido. 2, producimos ahorros al sistema, lo hemos producido antes, a una media de 1.000 millones de euros al año, eso es importante, pero nosotros tenemos que seguir desarrollando este sector, por lo tanto necesitamos unas normativas que de alguna manera apoyen o promocionen o desarrollen el medicamento genérico. Si queremos, o si las administraciones quieren, seguir contando en un futuro con estos medicamentos como reguladores del precio en el mercado y como facilitadores de un mejor acceso a los medicamentos por parte de los ciudadanos. Entre esas medidas, ¿podríamos contemplar el tema del copago evitable, por ejemplo? Bueno, pues eso es una medida que se está aplicando en varios países de Europa, y nosotros estamos promoviendo aquí también con las administraciones sanitarias. El copago evitable es una norma muy sencilla, que venía ya aplicando también hace años.
hasta la aplicación del Real Decreto 9/2011, donde se obliga a las marcas a oponerse al precio del genérico, y en definitiva se trata de una norma en donde las marcas que ya han terminado su periodo de patente y han amortizado su inversión podrían quedarse un precio más alto que el precio del genérico de manera voluntaria y beneficiarse de lo que es el mercado libre, que hay que recordar que hoy en día en este país es el 20% del total del mercado. Y por otro lado, también pensamos que es bueno para la administración sanitaria, o al menos no perjudicial, porque en el caso de que se dispense una marca fuera de patente, se podría reembolsar al precio del genérico, y la única diferencia es que el paciente podría elegir entre optar a una marca pagando la diferencia. Esto es una norma en donde funciona en los distintos países de Europa, en donde se diferencia muy bien la marca y el genérico en su auténtica razón de ser, que es la diferencia de precio, y en tercer lugar yo creo que es importante también para las marcas fuera de patente, porque le permite competir en mejores condiciones que no la obligación de ponerse al mismo nivel que los medicamentos genéricos. Por tanto, efectivamente sí, el copago evitable sería, digamos, una buena norma para poder desarrollar los genéricos en este país en el futuro. Muy bien, ayer voy a repetir la pregunta. Competencia ha sacado un nuevo informe poniendo el foco en el que casi llega al Real Decreto de precios y financiación, en el que, bueno, aparte de otros tipos de consideraciones, habla de que prefieren las subastas frente a los precios seleccionados. ¿Qué le parece esta afirmación? Bueno, la verdad es que si hablamos de las subastas, nosotros primero hacer un matiz importante de entrada, es decir, es que las subastas y los precios seleccionados no son equiparables, son digamos conceptos totalmente distintos. En cuanto a la subasta, yo creo que tenemos un ejemplo, una buena experiencia con el caso de Andalucía, que ya son 4 años, y evidentemente es una norma en donde que no ha beneficiado absolutamente a nadie, ni a la propia administración sanitaria, que no ha conseguido los ahorros que pretendía, entre otras razones porque se ha producido un desabastecimiento importante, lo cual es un riesgo que ya hemos visto en otros países europeos como teoría, y por eso no se ha aplicado las subastas en un país de Europa, en ningún país de Europa, o incluso yo diría en ninguna comunidad de España, porque evidentemente dejar la exclusividad de un principio activo, de un producto farmacéutico durante un tiempo, por ejemplo, de 2 años, pues tiene este riesgo, que puede haber incidencias y evidentemente el desabastecimiento se ve afectado, como hemos visto en el caso de Andalucía. Pero es que además el gran perjudicado, desde nuestro punto de vista, con un modelo de subastas, es el paciente. Es decir, el paciente, cuando alguien no tiene acceso, digamos, un libre acceso a una variedad de productos donde se pueda elegir, o bien él o bien el farmacéutico, pues realmente supone, lógicamente, una diferencia importante frente, en el caso de España, a los ciudadanos de otras comunidades autónomas que no tienen estas trabas. Dicho de otra forma, en Andalucía la administración, el paciente y la propia industria farmacéutica, porque nos impide competir en igualdad de condiciones que en otras áreas de España, por esas 3 razones evidentemente creemos que se ha demostrado que las subastas andaluzas no han sido efectivas, y como modelo evidentemente no creemos que sea una norma a seguir. Yo simplemente además lo apoyaría con, digamos, con algunas experiencias que podemos constatar. En ningún país de Europa existen subastas, en ninguna comunidad autónoma hoy por hoy existen subastas. Otra cosa que a mí también me gustaría comentar es que frente a las subastas es que nosotros estamos convencidos de que tenemos una normativa en España ahora mismo que funciona muy bien en cuanto a regulación de precios. Me estoy refiriendo a que tenemos precios de referencia, tenemos los precios menores y los precios más bajos. Precios menores y precios más bajos que se revisan mensualmente, es decir, que podríamos estar diciendo que tenemos una especie de sistema, ¿no?, que revisan, digamos, en unos plazos muy cortos la actualización de estos precios. Con lo cual, los ahorros que producen estas medidas creemos que son suficientes para poder mantener la sostenibilidad que la administración quiere. Y en cuanto a los precios seleccionados, pues es verdad que no son equiparables para las subastas, sería una normativa que de alguna forma vendría desde nuestro punto de vista, debería aplicar tan solo en momentos excepcionales, pero entendemos que ya es una diferencia importante, porque sería la propia administración la que fijaría el precio, eso sí, para una selección muy seleccionada de productos, 4 o 5 productos como máximo, pero tiene la gran ventaja de que, aparte de que aplicarse en todo el territorio nacional, digamos que daría la opción de que pudieran presentarse a optar a estos precios seleccionados todas las compañías que operan en España, a diferencia de la subasta, que da la exclusividad a una única. Por resumir, la gran realidad que nos hemos encontrado en Andalucía, primero es que, independientemente de que es un tema de nuestro punto de vista politizado, es que se han producido un gran nivel de desabastecimientos, y que gracias a la posición y a la acción
responsable de las compañías de genéricos que no se han presentado en las subastas, evidentemente han podido ser sustituidos y el ciudadano no ha sufrido, digamos, un desabastecimiento real, que sí hubiera puesto esta situación, desde nuestro punto de vista, quizás en una alarma social importante en Andalucía. Hablando de subastas y enlazándolo con el periodo electoral, el PSOE lleva en su programa las subastas de medicamentos. No solo eso, la propia secretaria de la Ejecutiva de Sanidad, de la Ejecutiva Federal, secretaria de Sanidad, María José Sánchez Rubio, habla de que es un modelo exportable a todas las comunidades donde el PSOE gobierna. ¿Temen que a partir del 21 de diciembre, si el PSOE entrara a formar parte del gobierno, se instaurara este tipo de medidas? Bueno, nosotros por las reuniones que hemos ido manteniendo con los distintos grupos políticos que hay en España, tanto a nivel nacional como autonómico y particularmente en Andalucía, podemos decir que no hemos encontrado ningún apoyo a ningún grupo político que, digamos, defienda o apoye las subastas. Ni el Partido Popular, ni Ciudadanos, incluso yo diría que Podemos, digamos, están a favor, pero simplemente por una razón muy objetiva, porque han podido ver y han podido analizar in situ cuál ha sido el resultado de esta norma. No es una norma nueva que venga para desarrollarse, sino que ya tiene un pasado y objetivamente consideran que no es así. Por tanto, algo que no funciona parece difícil que alguien se empeñe en poder mantenerlo y mucho más en exportarlo al resto de España. Sería perjudicial no solamente para Andalucía, como les ahora. Ese empeño en llevarlo en el programa? Bueno, vamos a ver, estamos digamos, en un periodo preelectoral. Hay que decir que efectivamente la subasta, desde nuestro punto de vista, tiene mucha carga política, pero hay que recordar también que cuando gobernaba el Partido Socialista, concretamente en la anterior legislatura, ellos fueron también los que desarrollaron como figura normativa, que lo recoge la ley en el 9/2011, la figura de los precios seleccionados, figura que también se mantuvo en el 16-2012, con lo cual eso nos da que pensar que precisamente los precios seleccionados en su momento se normalizó o se legisló precisamente como una alternativa a las subastas andaluzas para evitar precisamente esta exclusividad. Vamos a ver lo que puede pasar, no podemos hacer, digamos, análisis de predicciones, pero entendemos que hoy por hoy los administradores sanitarios de cada una de las comunidades autónomas debería pensar antes de tomar una decisión, o incluso un grupo político, analizar objetivamente los resultados en Andalucía, que yo creo que van a convencer de que no son buenos para nadie, ni para la propia administración sanitaria, ni para la industria, pero sobre todo no es buena para el ciudadano. Siguiendo con el periodo electoral, entiendo que las reuniones son periódicas con todos los grupos, según nos estás contando. ¿Qué propuestas y de qué partido les seduce más al sector del genérico? Bueno, en general nosotros evidentemente trabajamos y hablamos constantemente y estamos en constante interlocución con todos los grupos políticos. Es verdad que nos hemos reunido con el Partido Popular, con el Grupo Socialista, nos hemos reunido con Ciudadanos, nos hemos reunido también con Podemos, etcétera, y les hemos transmitido primero, digamos, tres áreas. Una, ¿qué representa el sector de genéricos en España como sector industrial y nuestro compromiso con el Producto Interior Bruto? Dos, ¿qué es lo que representa un genérico para la sociedad y para el ciudadano como valores del medicamento? Y que podemos resumir lo que no solamente es ahorro, que también, sino sobre todo acceso, y para eso ya tenemos un pasado muy importante y una experiencia muy importante que contar. Y el tercer punto, lo que sí también les estamos transmitiendo es la realidad del genérico en España, y es que ha sufrido un frenazo muy importante en los últimos años. Le estamos transmitiendo que igual que en el 2011 crecíamos a un ritmo del 25%, ahora tan solo estamos creciendo a un ritmo del 4,8% según los últimos datos del IMS. Es curioso y es una tendencia, digamos, unos crecimientos, digamos, regresivos año tras año que nos ponen en una plataforma de preocuparnos y ocuparnos por dónde va a ir el desarrollo del medicamento genérico en este país, sobre todo, como decíamos antes, cuando somos un país de los que menores cuota de penetración tiene en comparación con el resto de Europa. Y es verdad, además, que cuando analizamos esta tendencia del medicamento, de los crecimientos del genérico regresivo, es totalmente lo contrario de lo que está pasando precisamente con los productos innovadores. Es verdad que los productos innovadores están incrementando sus crecimientos de una manera positiva año a año. Es cierto que vienen de crecimientos negativos, pero la tendencia es a la alza, mientras que los genéricos tienen una tendencia a la baja. Esto es algo que nos daría que pensar, sobre todo teniendo en cuenta que si nos fijamos solamente en los valores, los genéricos representan en este país en valores tan solo el 20% del total de la factura farmacéutica.
Es decir, esto es lo que le estamos transmitiendo a los grupos políticos, que ante esta situación habría que, de una manera decidida y valiente, tomar medidas para seguir promocionando el desarrollo insuficiente que hay en este país de los medicamentos genéricos en beneficio de las administraciones sanitarias, de la sociedad y sobre todo del ciudadano. Hablemos ya, para ir terminando, del pacto con Hacienda y con Sanidad, que al final parece ser que no se va a firmar cuando estaba todo perfectamente hablado, consensuado. ¿Tenéis esperanzas de que se firme lo que queda de legislatura o es una de las primeras cosas que vais a pedir según se forme el nuevo gobierno? Bueno, es verdad que nosotros llevamos ya bastantes meses de interlocución y hablando tanto con el Ministerio de Hacienda como con el Ministerio de Sanidad en el desarrollo de un protocolo porque en su día, cuando contactaron con nosotros, es verdad que había una realidad, y es que de alguna manera nos pedían un esfuerzo extraordinario para que poder contribuir, incrementar y participar de una manera más positiva en lo que es la sostenibilidad del sistema, ¿no? Hasta ahora hicimos un protocolo, se habló de un protocolo específico y único para nuestra asociación, para ESEC, junto con ellos, y al final podemos decir que nosotros de una manera, generosa, sí hicimos el esfuerzo de ofrecerles que por encima de unos crecimientos extraordinarios podríamos aportar también una cantidad económica extraordinaria. Hasta ahí llegamos, y en este momento es verdad que las conversaciones han sido muy positivas y muy fluidas, pero estamos a la espera de tener alguna noticia por parte del Ministerio de Hacienda o por parte del Ministerio de Sanidad. Es verdad que ahora mismo, en esta época preelectoral que entramos ya, pues prácticamente mañana vamos a estar en 2 semanas, entendemos que que esa llamada no se producirá, ese encuentro no se va a producir como quizás se ha producido con otras asociaciones en semanas anteriores, pero eso no quiere decir que, pues que pasado el periodo electoral volvamos a retomar o nos llamen otra vez para retomar la firma de este protocolo. Entiendo que está perfectamente cerrado y afirma. Sí, es un protocolo evidentemente que está perfectamente acordado, y lógicamente lo que es las líneas generales por ambas partes, y bueno, pues ya digo que no nos queda más que quedar a la espera de tener noticias de la administración en este sentido, y por nuestra parte pues lógicamente dispuestos también a seguir las conversaciones con ellos. Muy bien, para terminar, aunque me has dicho que no te gusta hacer predicciones, pero sí te pediría que dibujaras el escenario a un año quizá el escenario ideal, o dibujar los escenarios, uno ideal o uno más posible, del sector. Y otra cosa, ¿estarás aquí para hablar del tema dentro de un año? Bueno, vamos a ver, en cuanto a cómo vemos el sector, pues la verdad tengo que decir que no lo vemos de una manera muy positiva, porque además esta tendencia que decía antes del frenazo que están subiendo los genéricos no es un tema coyuntural de 1 o 2 meses, es un tema más bien estructural, más bien de que no hay ninguna normativa ahora misma decidida que desarrolle o anime a promocionar el medicamento genérico en este país. Dicho de otra forma, es verdad que hace años teníamos una normativa y una serie de leyes que promocionaban en esta línea, pero ahora mismo, cuando tú coges la ley, dices, bueno, ¿qué tenemos ahora mismo para que el genérico? Si cuando sale un genérico al mercado no puede coger cuota porque le pone a competir, la ley obliga a la marca a competir directamente desde el minuto 1, si después se forman los conjuntos homogéneos en el minuto 1 también y te ponen a competir, pues bueno, pocas cosas nos quedan para poder decir. Nosotros lo que sí seguiremos, es verdad, trabajando con ilusión y con fuerza, es en convencer a las administraciones de la importancia del genérico como un regulador del precio del mercado y un facilitador al acceso de los medicamentos en igualdad de condiciones para todos los ciudadanos. Es importante, le recordaremos el valor demostrado ya por el genérico en este país durante muchísimos años, y por último le daremos las propuestas concretas de las que hemos hablado antes para convencerles de que realmente hay que apostar por el genérico. Y dicho esto, también les transmitimos siempre que vean al sector del medicamento genérico como un sector complementario del medicamento innovador. Nosotros pensamos que el sector innovador es fundamental como motor de desarrollo en este país, pero es verdad que entendemos también que cuando la patente ha terminado y esa inversión ya ha sido amortizada, lógicamente, por la marca, que ha tenido un tiempo para recibir, es el momento de los genéricos. Y es más, nosotros estamos proponiendo que el ahorro que producen los genéricos sea de alguna manera, como se suele decir, finalista, y que revierta evidentemente en el sistema de salud. Por ejemplo, que ayude a la financiación de nuevos tratamientos, como puede ser ahora mismo la hepatitis C, que puede ser incluso un ahorro que el propio sistema
dedique a lo que es la investigación y el desarrollo, o incluso a mejorar las estructuras del sistema sanitario de España. ¿Y contigo? ¿En un año? Aquí estaremos, defendiendo el pabellón de los genéricos con seguridad, como lo venimos haciendo durante todos estos años, y esperemos de que con el nuevo gobierno y los nuevos grupos políticos que, digamos, administren este país, podamos mantener la misma interlocución y la fluida interlocución que hemos mantenido con los anteriores, independientemente sea del gobierno socialista o el gobierno del Partido Popular que hemos tenido durante los últimos 4 años. Muy bien, Ángel Luis, pues muchísimas gracias de nuevo por tus palabras, por tu análisis y por dibujarnos el sector del genérico con la profundidad que lo haces. Muchísimas gracias a vosotros.